necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Se les bendiga, amadas hermanas. Me es un placer ahora darles la enseñanza hermosa de nuestro Dios. Hace unos días nuestro hermano Javier nos habló acerca del primer viaje misionero del apóstol Pablo acompañado de Bernabé. El día de hoy vamos a ver el segundo viaje misionero, pero ahora lo vamos a ver que Pablo fue acompañado por Silas. ¿Sí? Y aquí tenemos un mapa que nos dice cómo estaba en aquellos tiempos el mundo en el cual vivía Pablo. Aquí, por ejemplo, tenemos Jerusalén, tenemos Antioquía de Siria, para ubicarnos, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando el viaje misionero conforme a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé de su gracia, de su sabiduría, y la enseñanza sea para nosotros no solamente una enseñanza, sino que sea un ejemplo para seguir en lo que Cristo viene y poder hacer la misión por la cual Dios nos ha encomendado estar aquí, en este mundo, en esta tierra. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar, Señor, aquí en esta casa, que es tu casa, para poder ir a los hogares de cada una de mis hermanas, de mis hermanos, y que tú ministres nuestras vidas y nos enseñes cuán hermoso y cuán maravilloso eres para cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que tu palabra venga a nuestro corazón, a nuestra vida, y no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, y que las enseñanzas que vamos a recibir las apliquemos en nuestra vida cada día, Padre, para que cuando tú vengas, Señor, cuando tú vengas, oh Dios, podamos estar felices y contentos de que no solamente, Señor, fuimos oidores, sino hacedores de tu palabra. Enséñanos cada día, Señor, a hacer tu voluntad. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Para ubicarnos un poco en lo que vamos a ver, dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero, estuvieron un buen tiempo en Antioquía de Siria. ¿Sí? Y mientras que ellos estaban en Antioquía de Siria, en Jerusalén se hizo un concilio muy especial, en el cual se iban a enviar recomendaciones a los gentiles que habían creído en el Señor, de que no comieran cosas dedicadas a los ídolos, que no fornicaran, que no comieran ahogado y que no comieran sangre. Entonces se iban a hacer unas cartas para ser enviadas a Bernabé y a Pablo, para que estos a su vez las llevasen a las iglesias. Entonces hubo un concilio, se llegó a ese acuerdo en Jerusalén, y estas cartas iban a ser enviadas a Antioquía, donde estaba Pablo y donde estaba Bernabé. Y se dice que eligieron a dos jóvenes, uno de ellos llamado Silas y otro llamado Judas. Y con ellos enviaron
estas cartas, ¿sí? De esta forma, se dice que Silas y Judas viajaron hasta Antioquía de Siria, y allí es donde se conoció Silas con el apóstol Pablo. Cuando ya llegaron a este lugar y le explicaron a los apóstoles cuál era su propósito de haber sido enviados por la iglesia madre que estaba en Jerusalén, todos se gozaron porque eran buenas noticias para todos los gentiles que había. Y se gozó también pues Pablo y Bernabé porque eran los elegidos para llevar estas cartas. Y se regresó, dice la palabra, que se regresó Judas, se regresó a Jerusalén, pero Silas se quedó allí en ese lugar. Y unos días después, si abrimos nuestras Biblias, en Hechos capítulo 15, del versículo 36 al versículo 41, dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Dice, después de algunos días. ¿De qué días? De que habían recibido estas cartas, de que tenían la misión de ir a llevar estas cartas a las iglesias para que los gentiles supieran qué tenían que hacer, ¿verdad? Para seguir las indicaciones que les habían mandado decir. Entonces, por esa razón, después de unos días, Bernabé y Pablo, ¿verdad? Pues se sienten con la motivación de ir a recorrer las iglesias. Pero aquí surge un problema, porque dice el versículo 37 que Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo no estaba de acuerdo, porque en el primer viaje misionero, si nosotros recordamos, aquí en Panfilia, Juan les había dejado y se fue. Y esto lo recordaba muy bien el apóstol Pablo, y por esa razón él no quería llevar con ellos a Juan. Pero Bernabé sí le quería llevar, y Pablo no le quería llevar. Y dice la palabra aquí, como leemos, ¿verdad?, que en el versículo 39, que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, ¿y qué hizo? Navegó hacia Chipre. Y Pablo, dice la palabra de Dios, que escogió a Silas y salieron rumbo a la ciudad de Derbe. Dice que ellos salen de Antioquía de Siria, recorren algunas iglesias que están en Siria, recorren Cilicia, que todo este estado de Cilicia, ¿sí? Y ellos recorren esa parte y llegan a la ciudad de Derbe. Y en la ciudad de Derbe, ahí cuando están en este lugar, se dice que ahí es donde va a conocer a alguien que va a ser muy importante para el apóstol Pablo. En ese lugar, el apóstol conoce a Timoteo, ¿sí? Y dice que Timoteo tenía buen testimonio de la iglesia de Iconio, de la iglesia de Listra, de la iglesia de Derbe. Todos daban buen testimonio de él. Y por esta razón, Pablo dice que lo eligió para que le acompañara en su viaje. Pero antes de llevarle, la palabra dice que lo circuncidó porque él era de madre judía, pero de padre griego. Y para evitarse murmuraciones de algunos judíos, le circuncidó para poderle llevar en el viaje. Así que cuando Pablo sale de estos lugares en compañía de Silas, ya no va solo. Ahora Timoteo
le acompaña. En ese lugar es donde, sí, Pablo conoció a Timoteo. Y dice que los tres salen y van pasando, dice la palabra, se van dirigiendo hacia Frigia y Galacia, ¿sí? Y ellos tienen deseos, dice la palabra, de predicar la palabra en Asia. Y es interesante esto, amados hermanos. Cuán importante es que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es importante. Así como vimos que en el primer viaje misionero, el Espíritu Santo les iba indicando por dónde tenían que ir. Exactamente lo mismo pasa en este segundo viaje misionero. Es el Espíritu Santo el que les va indicando a qué lugar tienen que ir. Ellos humanamente pensaban en ir hacia Asia. Este era su recorrido, ir hacia Asia a predicar la palabra. Ellos, como personas, como creyentes, ellos querían esto. Pero el Espíritu Santo, sí, dice que les prohibió predicar la palabra en Asia. Fíjense, el Espíritu Santo les prohibió. Su deseo era ir a Asia, pero el Espíritu Santo les dice que no. Entonces dice la palabra que llegaron a Misia. Y en Misia ellos tuvieron otra vez el deseo de subir hacia Bitinia para predicar la palabra. Y una vez más dice la Biblia que el Espíritu Santo les prohibió. Era la segunda vez que el Espíritu Santo les prohibía ir a un lugar. No los dejó ir a Asia y ahora no los dejaba ir a Bitinia. Les prohibió. ¿Sí? Eran dos prohibiciones ya que el Señor les había dado. Cuán importante, vuelvo a repetir, es la dirección del Espíritu Santo. Si tú, mi amado hermano, ya tienes esa unción, pues sigue dándote de esa presencia del Espíritu Santo cada día. Y si aún no la tienes, amado hermano, es importante que le busques, que le adores, que le pidas al Señor que te llene de esa presencia. Porque estamos viendo que el Espíritu Santo nos fortalece, nos ayuda, nos dirige, nos guía y nos indica lo que debemos de hacer cuando queremos servirle con todo nuestro corazón. Entonces, la Biblia me dice que llegaron, después de no poder ir a Asia, ni poder ir a Bitinia, llegaron a Troas. Y en Troas, ahí dice que el apóstol Pablo tuvo una visión. ¿Sí? Y en esa visión, ¿qué fue lo que aconteció? Dice que en la visión vio a un personaje muy importante. Vio a un macedonio, ¿sí?, que estaba puesto de pie y que les decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos estaban en Troas y esta visión del macedonio les estaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia era todo esto que está aquí, llegaba hasta esta parte. O sea que las iglesias de Tesalónica, de Berea, de Filipos estaban en Macedonia. ¿Sí? Entonces, qué felicidad del apóstol Pablo. Saber lo que Dios quería. Y saber que Dios quería que su palabra fuese predicada en Macedonia. Qué lindo es esto, que el Espíritu Santo le indique hacia dónde tenían que dirigirse. Entonces dice la Biblia que contentos, porque obviamente se pusieron contentos de saber hacia dónde se tenían que dirigir, dice que viajaron de Troas a Samotracia. Samotracia era una ciudad que estaba, ahora sí que en Tracia, en un terreno que toda esta tierra le pertenecía al estado de Tracia, y Samotracia pues estaba ahí en ese lugar.
Y dice que el día siguiente viajaron a Neápolis, a un puerto que estaba ya en Macedonia, y de Neápolis viajaron a Filipos, que era la primera ciudad que estaba en la provincia de Macedonia. Ahí llegaron, ¿quién llegó? Llegó Silas, llegó Timoteo y llegó Pablo. Contentos porque sabían que Dios los había mandado a este lugar. Y dice la Biblia que estando ya ellos ahí en Filipos, un día de oración, un día de reposo, o sea, un sábado, ellos salieron de la ciudad y se dirigieron hacia el río. ¿A qué se dirigieron ellos hacia el río? Se dirigieron a orar. Era un día en el cual ellos tenían que orar. Y aquí vemos, ¿sí?, que en el río, al ir a orar, encontraron a una mujer llamada Lidia. Lidia, dice la Biblia, que era vendedora de púrpura y era de la ciudad de Tiatira. Tiatira estaba en Asia. Sin embargo, ella vivía en Filipos y era vendedora de púrpura. Y hay algo interesante ahí que dice la Biblia, que esta mujer, Lidia, que estaba en este lugar, dice que ella adoraba a Dios. Cuán importante es adorar a Dios. Esta mujer adoraba al Señor. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Dios abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando tú adoras a Dios, Dios abre tu corazón para que la palabra llegue al fondo de tu alma, al fondo de tu vida, para que tú puedas sentir ese llamado divino, ese consejo del Señor. Y entonces estuvo atenta, y que ocasionó el estar atenta, que ocasionó el adorar a Dios, que ocasionó el que ella fuera abierto su corazón por el Señor. Dice que se bautizó. Ella se bautiza, ¿sí? Y después de bautizarse, juntamente con su familia, dice la palabra que le rogó a Pablo y a sus acompañantes que pasasen a su hogar. Cuán importante, amado hermano, amado hermano, es adorar a Dios. ¿Sí? Al adorar a Dios, Dios abre tu corazón. Entiendes la palabra y obedeces la palabra. Qué hermoso es adorar a nuestro Dios. Pero dice la Biblia que en otra ocasión se dirigían otra vez a la oración. Y en ese día que ellos iban a la oración, encontraron a una mujer, a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Sí? Y cuando esta mujer vio a Pablo y a Silas pasar por ahí, empezó a publicar algo tremendo, pero verdadero. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estos hombres, decía ella, ¿son qué? Siervos del Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Y durante muchos días, esta mujer hacía lo mismo cuando ellos pasaban. Y dice la Biblia que esto molestó al apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, ella predicaba una verdad, o anunciaba una verdad, o anunciaba una mentira. Estaba anunciando una verdad. Efectivamente, ellos eran hombres de Dios, eran siervos del Dios Altísimo y llevaban un mensaje de salvación.
No estaba mintiendo. Pero a Pablo le desagradó. Era una mujer que era un buen aliado para ellos, si ellos hubieran tenido otra mentalidad. Era una mujer que les estaba ahorrando mucho quizás hablar o predicar. Estaba anunciando lo que ellos eran. Pero a Pablo le desagradó. Pablo no podía, amado hermano, aceptar que un espíritu de adivinación hiciera tal cosa. Tal mensaje era verdad, sí, era verdad, pero no venía de Dios. Venía de un espíritu que tenía a esta mujer esclavizada, atada a hombres que la explotaban con su adivinanza para ganar dinero. ¿Sí? Esta mujer sabía que predicaba salvación, que anunciaba salvación, pero ella no tenía esa salvación. Esto nos recuerda que el diablo cree y tiembla, pero a pesar de que cree y tiembla, no se arrepiente. Al ser libre, porque dice la Biblia que Pablo volteó y ¿qué hizo? Le habló a esa mujer en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús dice la Biblia que ese espíritu salió fuera. Y esta mujer quedó libre. Nada más volteó el apóstol y le dijo con la autoridad de Dios, esta mujer fue libre. No sabemos si aceptó la salvación o no la aceptó, pero esta mujer fue libre, amado hermano. ¿Y qué enseñanza nos da a nosotros esto? Que el creyente no puede hacer ningún trato con el enemigo. Dios nos está invitando a sacar de nuestra vida todas las malas acciones que al Señor le son desagradables. Y sabemos, amado hermano, claramente que le desagrada a Dios. No podemos ser aliados del enemigo, llevar una dualidad con él para agradar a Dios. Tenemos que ser 100% dirigidos por el Señor. Cuando esta mujer es libre, dice que sus amos se enojaron. Estaban perdiendo su economía, su dinero. Y por esta razón dice que llevaron a Pablo y a Silas ante los magistrados. Y no solamente iban ellos, sino dice que también el pueblo iba ahí a ver qué estaba aconteciendo. Y estos hombres fueron llevados ante los magistrados, diciéndoles mentiras acerca de Pablo y Silas. ¿Y qué hicieron los magistrados? Dice la palabra del Señor que rasgaron las vestiduras de Pablo y de Silas, las rasgaron y les mandaron a azotar con varas, sin hacerles juicio, sin investigar mucho. Dirigidos nada más por las palabras de estos hombres, los golpearon con varas. Y después dice que les mandaron a la cárcel, mandándole decir al carcelero que los cuidara, que los vigilara muy bien. Y dice la palabra que el carcelero, ¿sí?, los encerró en el calabozo de más adentro y les puso, dice la palabra, y les puso el cepo. Así estaban los apóstoles en aquel lugar.
Habían sido golpeados, habían sido maltratados y todavía habían sido llevados a lo más profundo de la cárcel y les habían puesto el cepo. Sus pies estaban atorados ahí. Ahora, hay algo interesante. Se dice que las cárceles de Filipos no estaban construidas como un edificio, o sea, del piso hacia arriba. Se dice que las cárceles de Filipos estaban construidas hacia abajo, o sea, que eran sótanos. Así que por lo tanto, cuando dice la palabra en el versículo de Hechos 16:24, que los metió en el calabozo de más adentro, quiere decir que los llevó hasta lo más bajo de la cárcel y los metió ahora sí que hasta el último rincón, y allí, en ese lugar, todavía los puso en el cepo. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron con ellos. Amado hermano, dice la Biblia que a la medianoche pasó algo interesante. Dice que Pablo y Silas estaban molestos con Dios por el trato que les habían dado. O a lo mejor dice que estaban renegándole a Dios, reclamándole: ¿por qué permitiste tal cosa? ¿Por qué me acontece esto? ¿Por qué a mí? Soy tu servidor, predico tu palabra, hago tu voluntad y mira lo que me pasa. O a lo mejor a la medianoche los apóstoles, por haber sido azotados y maltratados, pues se durmieron. ¿Qué hacían a la medianoche? Dice la Biblia. Dice la Biblia que ellos, ¿qué hacían? Oraban y cantaban. Oraban y cantaban. Y todos los presos les oían. ¿Qué estaban haciendo? Estaban felices alabando al Señor por sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuán importante es la dirección del Espíritu Santo? Porque cuando el Señor te dirige, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las tristezas, a pesar de todo lo que acontezca, tú estás feliz, contento, porque estás haciendo la voluntad del Padre. Y cuando tú sufres por hacer la voluntad del Padre, estás feliz. Cuando sufres por hacer tu voluntad o por ser rebelde, siempre vas a estar triste. Pero cuando sufres por hacer lo que a Dios le agrada, por muy duro que sea, estás contento. Y esto es lo que nos están enseñando los apóstoles. Estaban contentos, felices, alabando a Dios. ¿Sí? A veces por cosas insignificantes, amado hermano, los creyentes de este ciclo reniegan de Dios. Ahora imagínate si nos acontece lo que Pablo y Silas. Si por cualquier cosa reniegas de Dios, te quejas de Dios, te molestas con el Señor. Sí. ¿Qué pasaría si nos hicieran lo mismo? Yo creo que más de uno dejaría de ser creyente, cerraría su boca y maldecería quizás al Creador. Pero vuelvo a repetir, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando te dejas dirigir por el Espíritu Santo, aunque humanamente nadie te agradezca, tú sabes quién es tu Señor. Cuán importante, amado hermano, es buscar el bautismo con el Espíritu Santo.
Porque con el Espíritu Santo tú ves las cosas en otra dimensión. Ves victoria en vez de derrota. Tienes gozo en vez de tristeza. Tienes ánimo cuando todo el mundo se desalienta a tu alrededor. Eres optimista cuando todo el mundo es pesimista. Hay una gran diferencia en tener la llenura del Espíritu Santo y en no tenerla. Y Dios nos invita a que busquemos esa llenura. Y si ya tenemos esa llenura, nos invita a que cada día le busquemos y nos hacemos más de su presencia para poder estar fuertes en todo lugar y en todo momento. ¿Qué pasó cuando Pablo y Silas cantaron? Dice la Biblia que vino un gran terremoto. Fíjate, dice un gran terremoto que movió toda la cárcel, todos sus pilares, todo lo movió. ¿Y qué hizo este terremoto? Dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Las puertas que daban hacia la calle y las puertas que estaban en todo aquel lugar se abrieron. ¿Qué terremoto hace eso? Pero otra cosa que hizo el terremoto es que quitó las cadenas quitó el cepo de los pies de los apóstoles. Los hizo libres. ¿Qué terremoto hace eso? Cosas maravillosas y hermosas hace Dios cuando tú le alabas. Él cambia nuestras tinieblas en su luz admirable. Él cambia todo un panorama negro en un panorama claro y hermoso. Cuando uno alaba y bendice a Dios y está en su voluntad, somos más que vencedores por sobre todas las cosas. Y dice la Biblia que cuando el carcelero, cuando el carcelero vio las puertas abiertas, pensó que los presos se habían ido. Y la ley romana decía que tú ibas a pagar con tu vida si los presos se te escapaban. Así que este hombre, pensó en qué cosa, en quitarse la vida. Pero Pablo le gritó desde adentro: no te hagas daño, aquí estamos todos. Todos estamos aquí. ¿Sí? Y él entonces hace una pregunta muy interesante. Él pregunta algo hermoso que dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas, ¿qué le respondieron a este hombre? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que este hombre creyó con toda su casa, se regocijó, se bautizó con los suyos. Era la medianoche, esa hora se bautizó. No era de día, era de noche, y se fue a bautizar con los suyos. Les lavó las heridas, les llevó a su casa, comieron en su casa y supuestamente estaban presos. Todas las maravillas que Dios hace, todas las enseñanzas que Dios nos da, cuando somos llenos de su presencia, cuando buscamos y hacemos su voluntad. Pablo y Silas le dijeron en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos han sido enseñados en la actualidad que cuando crees en Cristo, automáticamente con el tiempo toda tu familia será salva. Yo creo que cuando crees en Cristo,
Tu familia va a ser tratada individualmente en forma especial por amor a ti que creíste en Él. Dios a cada familiar lo trata de forma diferente porque cada uno somos diferentes. Nuestros hijos fueron educados de la misma forma. Se les dio lo mismo. Sin embargo, cada hijo tiene su propia personalidad. Son diferentes. Y Cristo murió y resucitó por todos los hombres, sin distinción de clase, de raza, de economía. Pero es el hombre el que decide, amado hermano, si acepta al Señor o no le acepta. Tristemente en mi familia algunos han muerto sin Cristo. Y ellos recibieron la palabra, aceptaron a Cristo en una ocasión. Fueron sanados, uno de ellos estaba quedando ciego, un tío, y Dios le dio la vista. Y ni así aceptó al Señor. Siendo él objeto de un milagro divino, no aceptó al Señor. Y así murió sin Cristo. Reciben bendiciones, palpan el amor y el poder del Señor, y aún así deciden si viven sin Cristo, si viven sin Dios o le aceptan. Ellos deciden. Dios cumple su palabra. Él extiende su misericordia hacia ellos, a nuestra familia. Él quiere que toda nuestra familia sea salva. Pero Él respeta la decisión de cada miembro de la familia. Por amor a nosotros los trata especialmente. Por amor a nosotros les busca. Por amor a nosotros les sigue. Por amor a nosotros está al pendiente de ellos. Por amor a nosotros les salva la vida. Por amor a nosotros los libra de muchos peligros. Por amor a nosotros está ahí cerca de ellos cuidándolos. Pero respeta la decisión de ellos si la aceptan o no la aceptan. Es decisión de ellos, amado hermano. Si aceptan, gloria a Dios. Si no aceptan, no quedó en ti, ni quedó en Dios. Quedó en tu familia que no quiso nada con el Señor. Los que mueren sin Cristo, amado hermano, porque así ellos lo decidieron. No lo decidió Dios, no lo decidiste tú. Ellos lo decidieron, morir sin Cristo. Ahora, cuando Pablo y Silas salen de la cárcel, dice que fueron a la casa de Lidia y se despidieron. Y dice la palabra que salieron de Filipos y se dirigieron a Anfípolis. De Anfípolis pasaron a Polonia y de Apolonia fueron a Tesalónica. Y allí en Tesalónica dice que estuvieron 3 días de reposo compartiendo la palabra con los judíos en la sinagoga. Pablo siempre compartía la palabra en las sinagogas. Y dice que creyeron algunos judíos, creyeron algunos griegos y también creyeron, dice, que algunas mujeres nobles creyeron en el Señor. Pero de repente dice la Biblia que se levantaron varios hombres judíos y reunieron a mucha gente ociosa y asaltaron la casa de Jasón, donde se hospedaba Pablo, para llevarlo, quizás para golpearlo, no sé qué querían hacer con él.
Pero al no encontrarlo, dice que se llevaron a Jasón y a otros hermanos detenidos. Y después ellos pagaron una fianza y salieron libres. Así los trataba la gente de Tesalónica. ¿Sí? Y hay algo interesante que pasó aquí. Dice que de noche Pablo y Silas salieron de Tesalónica y se fueron a Berea. Y cuando llegaron, tuvieron que salir de noche por esta gente que los estaba buscando. Y cuando llegaron a Berea, dice la Biblia que ellos, ¿sí?, encontraron en Berea que la gente era más receptiva a la palabra de Dios. Eran más nobles que los de Tesalónica. Y dice la Biblia que ellos, sí, recibieron la palabra con gozo, la escudriñaban. Y por esa razón muchos de ellos fueron salvos. Es hermoso esto. Dice la Biblia, pues, que en este lugar la gente que estaba, sí, en Berea fue más que cosa receptiva que la de Tesalónica, y muchos fueron salvos. Pero ¿qué pasó? Cuando se enteraron, dice que los de Tesalónica, que Pablo predicaba en Berea, dejaron lo que hacían. ¿Qué tenían ellos que ir a hacer a Berea? Haciendo mis negocios, no. Pero el chiste era que molestar. Y dice que bajaron a Berea e hicieron ¿qué? Tumulto también ahí para lastimar a Pablo, a Silas, a Timoteo. Y dice la Biblia que los hermanos se llevaron hacia el mar, se llevaron a Pablo, y que Timoteo y Silas se quedaron en Berea. Y Pablo dice que viajó él solo hacia Atenas. Y allí en Atenas iba a esperar a Silas y a Timoteo, que se habían quedado en Berea. Tuvo que salir porque esta gente quería lastimarlo. Y dice la Biblia que estando Pablo en Atenas, él vio que Atenas era una ciudad 100% idólatra. Por todos sus rincones, por todas sus calles, había ídolos, había idolatría tremenda. Y en uno de tantos altares habían puesto al Dios no conocido, por si se les había escapado algún Dios. Y Pablo vio esto y se enardecía. Y dice la palabra del Señor que él se iba al mercado y allí discutía con los judíos. Y estando en esas discusiones, dice que lo oyeron los filósofos griegos, los estoicos y los epicúreos. Y les llamó la atención lo que él les predicaba, lo que él les anunciaba. Les llamó la atención la discusión que tenía con los judíos. Y Dios, que hace todas las cosas, dice que tomaron a Pablo y le invitaron a ir al Areópago para que les hablase de las cosas extrañas que discutía en la plaza con los judíos. Se dice, amado hermano, que el Areópago se encontraba en la cima de una colina, de la colina dedicada al dios Marte. Se dice que el orador se ponía en el centro.
Ahí él se instalaba. Y en forma circular, ¿sí?, había 35 escalinatas, 35 lugares, ahora sí, espacios, ¿verdad?, que iban subiendo de altura, donde se acomodaban los bancos que eran de piedra y donde la gente podía oír al orador. Y Pablo fue llevado a ese lugar. Aquí en el centro él iba a estar, y alrededor de él, así subiendo, porque él iba a estar en la parte baja y subiendo así como en escalinatas, 35 escalinatas, alrededor de él, en semicírculo, iba a estar la gente oyendo la palabra, sentados en un banco de tierra. Si lo vemos de frente, ¿sí?, Pablo predicaba y ellos estaban en forma escalonada. Todo el mundo lo podía ver perfectamente bien. Y ese Areópago era el lugar donde se hacían los concilios. Era el lugar donde se reunía el Tribunal Supremo a tratar asuntos relacionados con la ciudad. Y se decía que ahí era el lugar donde los grandes filósofos exponían sus ideologías. Y por otra parte, los atenienses y los extranjeros que vivían allí en Atenas, les encantaba, eran afectos a decir o en oír algo nuevo. Y todo el mundo, cuando oyó que Pablo iba a ser llevado a este lugar, al Areópago, la gente se dirigió para escuchar la doctrina, la enseñanza que Pablo traía. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo, que él enseña la palabra en aquel lugar. Y empieza con un mensaje muy, muy especial. Porque les dice, ¿sí?, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al Dios no conocido, dice, al que vosotros adoráis sin haberle visto, es a quien yo os anuncio. Pablo aprovechó que tenían un altar al Dios no conocido para decirles que de ese Dios les iba a hablar. Y la Biblia me dice que la gente estaba atenta a lo que Pablo predicaba. Pero cuando mencionó, ¿qué mencionó? Cuando mencionó la resurrección de Cristo, cuando menciona que Cristo resucitó, en ese momento, ¿qué aconteció? Unos de ellos se burlaron y otros dijeron, ya te oiremos en otra ocasión, ya no les interesó. Pero algunos sí aceptaron al Señor, creyeron en el Señor. Pocos, pero aceptaron a Cristo. Amado hermano, aún nos falta por ver qué más hizo el apóstol Pablo en ese segundo viaje. Pero hasta aquí vamos a dejar. Queda pendiente lo que pasaría en Corinto, lo que pasaría en Cencrea, lo que pasaría en Éfeso y su regreso a Cesarea, luego que bajó a Jerusalén y fue a Antioquía. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque el tiempo se nos está terminando y para que no se corte. Pero espero que lo que hasta ahorita hemos visto nos sea de bendición. Cuán importante, amado hermano, es la guianza del Espíritu, la dirección del Espíritu.
Porque cuando el Señor te dirige, pase lo que pase, tú estás feliz y contento porque estás sirviendo a nuestro Dios. Y la gente ve en ti no lo que uno es, sino lo que Cristo ha hecho en tu vida. Por eso somos la luz y la sal de esta tierra. Así que, mi amado hermano, en la próxima clase vamos a terminar de ver este segundo viaje y vamos a ver el tercer viaje misionero, el cual también nos trae hermosísimas enseñanzas. Pero por lo pronto nos queda a nosotros ese deseo de buscar de Dios, buscar su llenura. Y yo quiero que tú leas tu Biblia en Romanos 8:14 y hagas tuya esa promesa de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados. Dile al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo venga a mí, para que yo sea guiado cada día. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos dirija cada día de nuestra vida. Amén. Te doy gracias, Padre, porque me has permitido enseñar tu palabra. Que tu palabra, Padre, no regrese a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en la vida de todos y cada uno de tus hijos. Enséñanos a depender de ti. Con razón mi Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y así es. Quizás tengamos mucho conocimiento, quizás tengamos mucha economía, quizás tengamos muchas cosas, pero el único que nos da una paz verdadera, el único que nos da una salvación hermosa, el único que le da a nuestra alma todo lo que nuestra alma necesita, es tu presencia. Que lo que hemos aprendido ahora del apóstol Pablo, de Silas, de Timoteo, quede en nuestras vidas grabado y que seamos hacedores. Que cada día aprendamos a depender de ti. Si ya somos llenos del Espíritu Santo, pues que todos los días busquemos más esa presencia para volver a ser llenos de esa presencia divina. Y si aún no hemos sido llenos de esa presencia, que busquemos esa presencia, porque para todos es esa bendición, esa llenura del Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a todo tu pueblo, Señor. Que estemos felices y contentos sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Y que si hacemos tu voluntad, somos más que vencedores por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Así que, amados hermanos, saludos. Vea todas las enseñanzas que se dan de damas, de caballeros, de niños. ¿Por qué? No nada más diga damas, nada más damas, caballero, nada más caballero. No, vea todas las enseñanzas, porque todas ellas son palabra de Dios que edifica nuestra vida. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga, amada hermana, que el Señor les bendiga. Y la próxima vez terminaremos de ver el segundo viaje e iniciaremos el tercer viaje. Señor les bendiga, amados hermanos.